Hola a todas y todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Miners Toolbox. Este 2026 llega recargado porque abrimos nuestra caja de herramientas para comprender las transformaciones, tendencias y conversaciones que están definiendo el presente y el futuro de la minería. Soy Daniela Céspedes, cofundadora de Explora Mineras, y me acompaña como siempre mi socio y hermano Augusto. Gracias, Dani. Estoy muy feliz nuevamente de estar aquí. Hoy hablaremos de un aspecto clave de la minería que muchas veces pasa desapercibido. Las grandes ferias y grandes encuentros donde se impulsan proyectos, inversiones y relaciones internacionales. Así es, eventos como el PDAC en Toronto, Canadá, CESCO Week en Santiago de Chile, el Asia Copper Week en Shanghai, Exponor en Antofagasta, forman parte de un círculo nacional e internacional de eventos que nos permiten tomarle el pulso a la minería global y comprender hacia dónde se está moviendo la industria. Ahí se reúnen las compañías, inversionistas, gobiernos, políticos, diplomáticos, CEO, distintos tipos de actores de la minería y que conforman parte de este ecosistema que nos permiten presentar y analizar lo que es la tendencia en minería en todos sus aspectos. En ese contexto, Dani, actores como CESCO han cumplido un rol clave articulando el diálogo entre la industria. El mundo público y la academia, además de desarrollar estudios de análisis estratégico, participa activamente en la organización y coordinación técnica de algunos de los encuentros más relevantes de la minería, a nivel mundial, obviamente, como CESCO Week, Asia Copper Week y la participación de la delegación chilena en el PDAC también. Y justamente para entender cómo se construyen estos espacios de encuentro, cuál es el impacto para la industria y por qué son más importantes que nunca este tipo de encuentros, nos acompaña hoy Jorge Cantallops. Muchas gracias, Jorge, por acompañarnos. Él es economista y director ejecutivo de CESCO. CESCO es el Centro de Estudio del Cobre y la Minería. Desde su liderazgo ha impulsado el análisis de los principales desafíos de esta industria y ha contribuido a posicionar a Chile como un actor relevante en las conversaciones que están definiendo el futuro de la minería. Muchas gracias, Jorge, por acompañarnos y este es tu espacio. Muchas gracias, Daniela, Augusto, por la invitación y felicitaciones por el espacio y por todas las cosas que ustedes hacen, en realidad. Así que una cantidad de energía que tienen, así que envidiable y felicitaciones. Así que yo feliz de estar acá hablando de estos temas que me encantan. Súper. Jorge, para quienes observamos estos encuentros desde afuera, muchas veces esto parece... Hay personas que de repente piensan que es solamente una feria o hacer networking, o simplemente un congreso, pero esto va mucho más allá de la actividad, de las conferencias que se realizan. Nosotros sabemos, porque participamos también en FlexMin, que existe un trabajo arduo detrás, muy arduo, en coordinación, en traer, por ejemplo, personas claves de la industria, líderes, referentes. Te quería preguntar a ti, ¿por qué siguen siendo tan importantes estas ferias? ¿Por qué? ¿Cuál es la idea, el motivo, finalmente, o la finalidad de desarrollar y hacer este tipo de conferencias, tanto en Chile como también en otros países? Sí. Bueno, y tiene que ver con las personas, con la naturaleza humana. Cuando vino la pandemia, en CESCO, yo no estaba en ese minuto en CESCO, pero sí participaba activamente de estos espacios. Se pensó que todo el acostumbrarnos a lo remoto iba a poner en riesgo este tipo de encuentros. Y la verdad es que, finalizada la pandemia, ha reabierto el mundo. Parece que es raro que estuviéramos hablando de algo de que pasó hace 5 años, pero todavía está encima. Pero creo que le dio la relevancia que tiene a las relaciones entre las personas, el vernos las caras, los negocios, finalmente. Los grandes negocios, los negocios importantes, los negocios estratégicos se construyen sobre la base de la confianza. Y la confianza se construye encontrándote con las personas, conociendo a las personas. Y este tipo de encuentros que, como tú bien dices, digamos, son bien complejos de construir, de preparar, de coordinar, de planificar, terminan siendo claves para una industria, particularmente la minera, donde
nuevamente, las relaciones de confianza, porque es una industria de largo plazo. Es muy distinto a lo mejor a una industria más parecida o el B2C, digamos, si quisiéramos, Claro. digamos, donde la relación, sí, hay una relación permanente, pero en realidad tú te manejas, ya sea yendo permanentemente a un local físico y después adquieres la confianza a poco. En cambio, en el mundo de los negocios, las inversiones, y particularmente en el mundo minero, son de largo plazo y los montos son muy relevantes. Y por más allá que los números te hablen y te digan cosas, la relación de confianza nos ha demostrado que la presencialidad es insustituible y es cada vez más relevante. Y por eso este tipo de encuentros, en lugar de disminuir, han aumentado. Y la presencia y la cantidad de asistentes, en lugar de disminuir, ha aumentado. Es decir, hoy día hay más encuentros, ustedes mencionan algunos, y hay varios otros, y la cantidad de gente que asiste es cada vez más. Es decir, es cada vez más relevante la presencialidad para la construcción de confianza y para cerrar y abrir, primero abrir espacios y oportunidades de negocio y luego para cerrarla. Entonces, bien interesante. Ahora, obviamente tienen que ser agendas robustas, interesantes, ojalá enfocadas en temas específicos. Y yo creo que ya hay un tema, también a veces nos encontramos con cosas que son demasiado amplias, y yo creo que aquí hay que irlas enfocando, porque para que la gente le aporte valor, aparte de encontrarse con gente, lo que logre escuchar o con quienes se logre encontrar. Y es un tema bien interesante. Y para nosotros como SESCO, SESCO tiene 3 objetivos estratégicos. El primero es tratar, que es como el más ambicioso, que es tratar de ser un faro que identifique los grandes desafíos que tiene la industria minera a nivel mundial. El segundo, que es el más técnico, si se quiere, es generar información y debate técnico, informado, sobre los temas y los desafíos que te afectan, que son de política pública. Y el tercero es transformarse en un espacio de encuentro. Y por eso para nosotros la Semana SESCO y lo que hacemos en China particularmente, tú mencionaste algunas otras cosas que hacemos, pero particularmente que las que organizamos directamente como SESCO son claves para transformarse en puntos de encuentro para la industria nacional e internacional. Y tenemos la fortuna, y bueno, gracias al esfuerzo y al trabajo de ser hoy día con la Semana SESCO en Santiago y el Asia Copper Week, en 2 de los principales puntos de encuentro de la industria minera y del cobre a nivel mundial. Super. La SESCO Week es brutal. Yo te diría que una de las semanas más importantes, y lo que me llamó la atención desde que empecé a participar en ella es la cantidad de extranjeros que llega a Chile. Sí. Entonces, con Augusto nos preguntábamos muchas veces que vamos al PIDAC, que ahí encuentras a todo el mundo, de todos lados del mundo, ¿cómo atraes a Chile? Porque finalmente Chile es la capital minera del mundo. Y deberían ocurrir este tipo de eventos que, bueno, SESCO lo lleva hace muchos años, pero hoy en día la relación que tienen con China es muy potente. Y de hecho, bueno, la Asia Copper Week cumple 15 años, sí. Que no es menor. No es menor. O sea, ustedes llevan a Chile hacia China a poder generar el evento allá, pero esa relación bilateral que han creado también ocurre de que lleguen chinos directamente que nunca han puesto un pie en Chile antes a estos eventos. Entonces yo lo encuentro maravilloso porque por lo menos para nosotros que somos emprendedores de exploración, 100% chilenos, poder llegar a ese tipo de ejecutivos es muy difícil si nos formamos parte de estos ecosistemas que nos permiten poder tener esa relación. La cena de la SESCO Week, o sea, yo dejo invitado a todo el mundo que quiera participar y si sale a la venta, la compran al instante porque se agota en media hora. Es un punto clave. Yo no sé cuántos este año participaron, cantidad de ejecutivos, Jorge, un número aprox. Este año fue cerca de 2.000 personas, 1.960 y algo. Imagínate. Finalmente asistieron. No, y es increíble, y vuelvo a mencionar, y a propósito va a ser un saludo al equipo, sí, lo complejo que es organizar este tipo de encuentros. Pero tú decías algo bien potente, que es cómo hacemos que vengan a Chile. Y luego el vínculo con China. Y en eso
y ahí fueron visionarios, digamos, los que precedieron, digamos, y que algunos son directores hoy día de Sesco. Sesco tiene 42 años. El próximo año se cumplen 30 desde la primera semana Sesco, y este año se cumplen 15 desde la primera Asia Copper Week. Y hay visión, hay tremenda visión de parte de estas personas que lo ven como un espacio que probablemente las primeras veces costó armarlo, costó convencer. La primera cena Sesco creo que fueron alrededor de 200 personas en el Palacio Cauciño, si no me equivoco. Después se hizo uno en el parque, en el Cerro Santa Lucía. Y eran del orden de 200, 300 personas. Hoy día, y claro, venía gente importante porque habían vínculos, pero hoy en día es de las más relevantes. Yo me atrevería a decir que en la cena, particularmente, la cantidad de CEOs globales es mayor que en cualquier otra actividad minera del mundo. La cantidad de CEOs globales que se juntan en un solo espacio incluso supera, me atrevería a decir, a lo que ocurre en Londres. Entonces es bien potente. Y lo otro con China, porque claro, se van a cumplir 15 años, pero la preparación tomó 2 o 3 años. Es decir, son al menos 18 años de que alguien dijo que hay que hacer algo en China, hay que poner un pie de Chile en China, como bien lo dices tú, y ha sido clave. O sea, hoy día hay una cantidad importante de negociaciones de la industria del cobre que se cierran esa semana, que antes ocurrían de manera un poco más dispersa, y logran concentrarse en una serie de reuniones estratégicas y decisiones estratégicas de la industria del cobre en una semana, y lo organizamos desde Chile, que es tremendo, es súper potente eso, que yo me siento orgulloso hoy día de estar a cargo de Sesco, pero de la mirada y la visión que tuvieron esas personas hace 15 o 30 años de colocar a Chile, en el fondo, en el centro de la discusión minera global. No, lo encuentro fantástico. Oye, Jorge, y por ejemplo, ¿qué oportunidades puede encontrar empresas, por ejemplo, de exploración, de innovación o proveedores que se encuentran en Chile que quisieran internacionalizarse para ir al Asia Copper Week en este caso? En esa también es la cena, propiamente tal como evento central, es del orden de 1.800 y tanto. Ese es el tamaño aproximadamente, se ha hecho de 2.000, pero es el orden de magnitud. Y en esos días ocurren seminarios, algunas otras reuniones, donde la cantidad de personas que tienen que ver, y empresarios y ejecutivos, particularmente China, que tienen que ver con la industria minera, no lo vas a encontrar en ningún otro lado. Por lo tanto, es una tremenda oportunidad de tener conversaciones, de hacer networking entre empresarios o ejecutivos chilenos interesados en, ya sea, buscar proveedores de la cadena de valor del cobre, porque es muy enfocado en la cadena de valor del cobre, desde exploración, tecnología para exploración, procesamiento, logística y tratamiento final del cobre. Es muy de cobre lo que ocurre en China. El de Chile es un poco más minero global, minero general, no solamente cobre, pero el de China es muy cadena de valor del cobre. Por lo tanto, te encuentras con, yo diría, digamos, la vanguardia en desarrollo tecnológico, están ahí. Y están, tú lo viviste el año pasado, muy ansioso de conversar con chilenos. Sí, o sea, por lo tanto, entonces es una tremenda oportunidad para los chilenos. Y si bien los seminarios son importantes, los principales espacios se generan en el networking. Allá. Sí. Bueno, me ganaste la pregunta porque justamente yo iba a decir de que el año pasado participé. Gracias por la invitación. Y bueno, este año vamos con Daniela. Por lo general nosotros siempre tenemos una estrategia de que uno vaya, vea cómo funciona, qué tal es, y dependiendo del feedback, lo vemos, lo conversamos, y claro, nosotros yo identifiqué una oportunidad tremenda. No recuerdo bien cuánto era la delegación chilena, pero si bien la cantidad de asiáticos, porque encuentras mucho interesado en el cobre desde Singapur, también de Londres, me acuerdo que había muchos de ingleses también, hartos chinos obviamente, pero siempre están todos dispuestos a conversar. De hecho, a ti te ven,
distinto, obviamente, porque nos vemos muy distintos a un asiático, pero a ellos les causa mucha curiosidad y siempre quieren conocer y saber quién eres, qué haces, qué te dedicas, y obviamente si uno está en un espacio así de cobre, o sea, de un evento que se trata del cobre, obviamente tú te vas a conversar algo del cobre. Por lo tanto, para nosotros que estamos en la exploración, que estamos también llegando ahora a temas de procesar nuestros minerales, es un espacio muy enriquecedor, para la industria, para hacer networking, para generar lazos, porque como tú bien dijiste al inicio, es una industria que los negocios no se desarrollan ni en 1, ni 2, ni 3 años. La vuelta es demasiado larga, nosotros la estamos viviendo en estos momentos, nos vemos jóvenes, pero hemos hecho bastante para empujar un proyecto de exploración. Pero claro, finalmente las relaciones se forman a largo plazo, y si bien eso es lo que genera la confianza en que tú estás metido en la industria, que eres una persona o en este caso una empresa confiable en la cual tú puedes desarrollar negocios mineros, Sí. realmente. No sé si, Dani, ¿quieres complementar algo más acerca de eso? De lo que has vivido y lo que vamos a vivir también en Asia Copper World. Yo quiero decir que finalmente las empresas desde Chile que se muestran hacia el extranjero tienen que dejar también bien a Chile, que Sí. sea una de las cosas más importantes, por lo menos desde el punto de vista de nosotros que somos conocidos como los Explora, ha sido una de las importancias vitales. Pero, y por lo mismo este año, Jorge, he visto también que se está haciendo este triángulo del cobre entre Chile, Argentina y Perú. Claro. Hubo un Andean Bridge donde Argentina también está empezando a agarrar un poco de protagonismo, pero también me he dado cuenta que Sesco está llegando a Perú. Entonces no sé si nos puedes contar un poco de qué se trata la estrategia, cuál es la visión que tienen. Mira, esto responde efectivamente a una estrategia, decir que vamos a hacer por primera vez un evento en Perú, en septiembre, el 9 de septiembre. Por primera vez un evento en Perú. Pero esto responde a una estrategia de Sesco. Nosotros somos un centro de estudio. Los espacios de encuentro son claves para nosotros, para identificar temas, para poner temas, y digámoslo también como un mecanismo de financiamiento de mantener la independencia. Eso ha sido clave para Sesco, este mecanismo de financiamiento, que son muy pocos los think tanks o centros de estudio del mundo que eligieron este mecanismo. Digamos. Claro. Por lo general se postula a fondos, nosotros también lo hacemos, pero es muy marginal con respecto a la organización de eventos, porque nos permite tener autonomía, nos permite tener presencia. Es como bien virtuoso en ese sentido. Pero el objetivo central de Sesco es ser un centro de estudio que apoya la discusión técnica e independiente para el desarrollo de la industria minera. Somos absolutamente pro-mineros y queremos que la minería crezca en Chile, crezca en Perú, crezca en Argentina, crezca en Brasil, crezca en la región. No es que no queramos que crezca en otro lado, pero sabemos que para Chile, para Explora, para otros, digamos, la oportunidad de que crezca en Chile es mayor para capturar valor. Es decir, a los chilenos nos hace bien que crezca la minería en Perú y en Argentina. A los argentinos les hace para poder desarrollar su minería es importante tener un vecino como Chile o como Perú. Entonces se produce un círculo virtuoso de desarrollo de la minería, y nosotros queremos estar en esa conversación y en cierta medida liderar ciertas conversaciones para que las políticas, que es nuestro objetivo de política pública, un centro de estudio tiene como foco en general políticas públicas, y nuestro foco es que se diseñen buenas políticas públicas para el crecimiento del sector minero, y ojalá que ese diseño de buenas políticas públicas sea en cierta medida coordinado y alineado. Partimos hablando del triángulo, como dices tú, entre Perú, Argentina y Chile. Es decir, que buenas políticas mineras en Perú ayudan al desarrollo de la minería en Perú, y por lo tanto ayudan al desarrollo también de los proveedores y de la minería en Chile, y lo mismo con Argentina. Y ese es nuestro objetivo final, que las políticas de desarrollo de la minería en Perú, en Argentina y en Chile estén alineadas y no compitan de manera viciosa, digamos, decir, ¿sabes qué? Yo, por ejemplo, en términos simples, y para ser bien claro, ¿sabes qué? Yo voy a bajar mis estándares ambientales para traer más inversión que Perú, que podría ser. Yo voy a bajar mis impuestos Para traer mayor inversión, porque sabemos que eso no es sostenible en el largo plazo. Son conversaciones que se pueden dar y atractivos que se pueden dar, versus, ¿sabes qué? Fijemos nuestros estándares más o menos parecidos entre Chile. Tú sabes que si quieres desarrollar minería lo tienes que hacer más o menos igual en Perú, en Chile, Claro. O en Argentina. Pero, por ejemplo, el Estado
sí puede ser un factor diferenciador. Mi estado es más eficiente que el tuyo, o mi estado es más... Pero para eso hay que entender, hay que desarrollar, hay que estandarizar información geológica. Los países tienen enormes diferencias de calidad de información geológica, Chile, Argentina y Perú. Perú en algunas cosas muy superior a Chile en información geológica. Argentina viene detrás. Chile tiene ciertos estándares y cierta institucionalidad. Entonces, si eso se mejora virtuosamente entre los tres países, tenemos mucho que ganar, mucho más que ganar que espacios de competencia. Colaboración, como se habló en un momento. Exactamente. Siempre la colaboración maximiza el bien. Exactamente. Siempre. Sí. Oye, Jorge, aparte de esas conversaciones, ¿cuáles crees que van a ser las futuras, mirando al futuro, las conversaciones que va a tener la industria minera en el futuro? Y es la que está teniendo hoy en día. Claro. Esencialmente, lo más complejo es cómo producir más. Es bastante obvio, pero hace algunos años, yo que ya tengo mis años, digamos, en esto de la industria minera se discutía qué va a pasar con la demanda. Claro. Hoy día nuestra preocupación es qué pasa si la oferta no es capaz. O sea, podemos ser nosotros mismos los que seamos capaces, culpables de destruir demanda por no ser capaces de aumentar la oferta. El punto está en que es complejo aumentar la oferta. Es complejo, es tremendamente complejo producir más. En Chile, en Perú, en el país que sea, digamos. Desarrollar proyectos, ustedes lo tienen claro, desarrollar proyectos a toda escala es tremendamente complejo. Sí. Entonces a veces caemos en la tentación de que ya démosle nomás y ahí vemos cómo arreglamos. Pero es una industria que tiene un pasado medio complejo y que tiene que respetar mucho su mejora en reputación, que es lo que ha permitido seguir haciendo minería. En Europa no se puede en la práctica hacer minería por los estándares, por la exigencia y por el legado de una minería que dejó complicaciones ambientales y sociales. Claro. Por lo tanto, ese es el gran desafío. ¿Cómo producimos más con estándares que hay que mantener e incluso, no pensemos que van a disminuir, van a aumentar? De hecho, sí. Sí. De hecho, sí. Hay que pensarlo así. Entonces, es un desafío tecnológico, pero también de institucionalidad y de invitar a gente distinta a la industria minera. Lo hemos dicho varias veces desde SESCO. A nosotros, como industria minera, necesitamos a los ambientalistas dentro de la industria minera, ayudándonos a hacer mejor la minería, proponiendo ideas porque no hay opción. Se necesitan más minerales y hay que hacerlo de la mejor manera posible. Entonces, está eso. Bueno, hay una serie de desafíos obviamente globales que tienen que ver con la inteligencia artificial, claro, que al final nos terminan, claro, es solo un desafío operacional, pero también una oportunidad. Y una herramienta. Y una herramienta, y en la práctica también mayor demanda. Representan también mayor demanda, particularmente de cobre. Entonces, son desafíos. Está el geopolítico, pero yo creo que esencialmente el mayor problema que tiene la industria minera global, y lo aterrizamos a Chile, es cómo producir más, manteniendo e incluso mejorando los estándares sociales y ambientales. Perfecto. Y también me imagino que esto va de la mano con la exploración también, claro, obviamente. O sea, para producir más necesitas explorar. Claro. Pero no solamente exploración brownfield, me refiero a la Greenfield. Nosotros todo. estamos particularmente muy preocupados del tema Greenfield, de cómo creamos. Tenemos un tema, y probablemente ahí tenemos visiones distintas, que hay que conversarlas, los cambios legales que han habido y las propuestas de ajuste legales por el tema de las patentes. Porque nosotros lo que creemos es que hay que usar la propia minera. Esencialmente hay que usarla. Sabemos que es un activo y es algo interesante, un patrimonio de mucha gente, de muchas familias. Pero esencialmente lo que necesitamos es que se use. Entonces, si no es a través de las patentes, hay que buscar mecanismos de incentivo, pero hay que usarla. Hay que usar la propiedad minera, eso es clave, para el desarrollo y exploración Greenfield. Así es. Sí. Oye, Jorge, bueno, siempre se nos hacen tan cortos estos capítulos, pero antes del cierre, nosotros tenemos una dinámica nueva que queremos estrenar justamente contigo, que es el semáforo minero. Entonces, verde frío, amarillo en desarrollo, naranjo caliente, rojo ya... Pero para mal. Rojo, ¿no? Vivo, claro. Ya, para mal, ya. Yo te voy a hacer unas preguntas, tú ahí ves, decisión tuya si quieres desarrollar o no, me dices verde, amarillo o rojo o naranjo, ahí dependiendo. Permisología.
Naranjo. Codelco. Naranjo. Fundiciones. Amarillo. Exploraciones Greenfield. Naranjo. IA. Amarillo. O verde. Verde. Minerales críticos. Verde. Patentes mineras. Amarillo. Yo tengo una. Ácido sulfúrico. Rojo. Y China. Verde. Verde. Oye, Jorge, y bueno, para cerrar, y es tradición en nuestro podcast, siempre le hacemos unas preguntas al invitado, dada tu trayectoria también. ¿Cuál ha sido tu herramienta clave para poder desarrollarte profesionalmente, personalmente? ¿Ha sido un libro, una experiencia, una habilidad, estudios? Hay personas que nos han dicho hasta música, de repente, instituciones del Estado también nos mencionaron el año pasado. Sí. Yo lo he repetido otras veces. Yo tengo un tema con la pasión con las cosas que hago. Si me preguntan, y en mi trabajo a veces, la gente, mis colegas, el equipo, me preguntan, ¿qué haces tú los fines de semana? Y yo me dedico a esto mismo. Mi hobby es saber más de minería, proponer nuevas ideas, pero es porque me apasiona mucho el tema. Ahora, lo que no tengo claro, si es porque algún día me di cuenta de la importancia que tenía la industria minera en Chile, o soy un poco más adaptable y a lo mejor le pondría la misma pasión si estuviese haciendo podcast. O sea, creo que tiene que ver con algo interno de uno, me gustan mucho las cosas que hago, pero también porque creo que hemos ido generando, y particularmente incidiendo. Y cuando uno incide, se empieza a motivar más. Pero no hay algo en particular, salvo una conversación que tuve con algún amigo tomándome una cerveza hace muchos años en la universidad, y hablamos de la pasión, y la recuerdo mucho esa conversación para hacer las cosas. Y creo que siempre lo he sentido así, en todo ámbito. O sea, me la juego con todo, en realidad. Y se te nota. Lo hemos visto en acción. Sí, lo hemos visto en acción. Oye, Jorge, excelente. Muchas gracias por haber venido a nuestro podcast, también por ser primer invitado de nuestro podcast. Para nosotros es muy valioso aterrizar estos temas de conversación, también mostrar lo que está haciendo Sesco, que es la Asia Cooper Week también. Y bueno, con Daniela nos vamos a estar viendo en China. Bienvenido allá. Pero vamos a ver. Oye, y una invitación a todos ustedes, gracias por escucharnos. Nos encontramos en un próximo episodio de Miners Toolbox para seguir explorando las ideas, experiencias y herramientas que están transformando la minería. Hasta pronto. Chao, chao.